El silencio de la mansión era un monstruo que devoraba cualquier sonido, pero aquella noche, un ruido casi imperceptible, un quejido ahogado, guió a Alejandro Vargas hacia el cuarto de servicio en el sótano. La puerta se abrió con un leve chirrido, revelando una escena que lo golpeó con la violencia de un puñetazo en el estómago. Sofía, la nueva empleada, y su pequeño hijo Mateo dormían acurrucados sobre el suelo de cemento helado, cubiertos apenas por un par de abrigos raídos que no lograban detener el temblor de sus cuerpos. El niño tosió en sueños, un sonido seco y doloroso que resonó en el vacío de la opulencia que lo rodeaba. En ese instante, la imagen de su propio hijo, arropado y seguro en una cama cálida, lo asaltó como un fantasma vengativo, y la coraza de indiferencia que había construido durante 5 años se resquebrajó con un estruendo silencioso. Una impotencia brutal le atenazó la garganta, una emoción que quizás resuena contigo. Si estas narrativas que exploran las fracturas del alma te conmueven, te invitamos a ser parte de Susurros del Destino. Suscríbete, activa la campana y dinos desde qué parte del mundo sientes esta historia junto a nosotros. Sin permitirse pensar, movido por un instinto que creía muerto, Alejandro avanzó. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, se sintieron torpes y extrañas al rodear el frágil cuerpo de Mateo. El niño apenas se movió. Su pequeño peso era una carga insignificante pero emocionalmente devastadora contra el tejido de su traje de diseño. El calor febril del pequeño traspasó la tela y le quemó la piel, un recordatorio vívido de la vida que había perdido. Le hizo un gesto a Sofía, que lo miraba con los ojos desorbitados por el miedo y la confusión, para que lo siguiera. Subieron por la escalera de mármol, un ascenso desde el infierno helado del sótano hasta el paraíso artificial de los pisos superiores. Abrió la puerta de la habitación de invitados más lujosa, un espacio inmaculado con sábanas de seda y vistas a la ciudad titilante. Depositó al niño en la cama con una delicadeza que no sabía que poseía, y sin poder mirarla a los ojos, murmuró con voz ronca: «Aquí no volverá a pasar frío». Sus palabras no eran una orden, sino una promesa rota a sí mismo. A la mañana siguiente la luz pálida se filtraba por los ventanales, iluminando una escena surrealista. Alejandro encontró a Mateo sentado en la alfombra persa, dibujando con una concentración absoluta en una libreta que había encontrado en un cajón. El silencio ya no era opresivo, sino expectante. Al notar su presencia, el niño se levantó y le extendió el papel con una sonrisa tímida. Era el dibujo de una casa grande y cálida, con 3 figuras de palitos sonriendo bajo un sol amarillo y brillante. Alejandro tomó el dibujo, sintiendo una punzada aguda en el pecho, una mezcla insoportable de dolor por el pasado y una ternura extraña y peligrosa por el presente. Estaba perdido en la contemplación de aquella simple hoja de papel, un universo de afecto que él había olvidado, cuando el sonido de la puerta abriéndose lo devolvió a la realidad. Verónica, la hermana de su difunta esposa, estaba en el umbral, su rostro transformándose de la sorpresa a una máscara de furia helada. Su voz, afilada como un cuchillo, cortó el aire. «¿Qué significa esto, Alejandro? ¿Has perdido la cabeza?» La pregunta de Verónica pendía en el aire, gélida y afilada, pero para Alejandro Vargas no era una simple interrogación, sino la materialización de 5 años de culpa silenciosa. Él era un hombre que había convertido su vida en un monumento al vacío, un viudo millonario cuya fortuna solo servía para aislarlo del mundo y de un dolor que lo carcomía por dentro. Cada rincón de aquella mansión era un recordatorio de Elena y del pequeño Daniel, su hijo, cuyas risas se habían extinguido en el amasijo de hierros de un coche que él mismo conducía. Ese era su secreto inconfesable, la herida purulenta que su cuñada custodiaba con celo de vestal. La presencia de Sofía y Mateo en esa habitación, un santuario de lujo deshabitado, era una profanación. El calor febril del niño que había sentido la noche anterior, la inocencia de aquel dibujo que aún sostenía en la mano, era una traición a la memoria de los muertos, un acto imperdonable que lo obligaba a enfrentar el fantasma de la felicidad que creía no merecer jamás. Verónica observaba la escena con una repulsión que le retorcía las entrañas.
Ella se había erigido como la guardiana del luto, la suma sacerdotisa del dolor de su hermana. En su mente, la mansión no era un hogar, sino un mausoleo, y cada objeto, cada silencio, era una ofrenda a los que ya no estaban. Ver a ese niño, el hijo de una empleada insignificante, sentado en la alfombra donde su sobrino Daniel debería estar jugando, era una blasfemia. Sus ojos, fríos como el mármol, recorrieron la figura de Alejandro, notando la imperceptible suavidad en su postura, una vulnerabilidad que no había visto desde 1900. El funeral. Aquello la aterrorizó y la enfureció a partes iguales. Sentía que él estaba profanando el pacto de sufrimiento eterno que los unía. Esa mujer y su crío no eran más que intrusos, usurpadores que amenazaban con llenar un vacío que para Verónica debía permanecer sagrado y desolado para siempre, un testamento perpetuo de la tragedia que había destrozado sus vidas. «Quiero que se vayan», siseó Verónica. Avanzando un paso hacia el interior de la habitación, su voz un veneno de baja intensidad. «No puedes hacer esto, Alejandro. No a ella, no a Daniel». Cada palabra era un puñal diseñado para hurgar en la herida más profunda de Alejandro. Su mirada se desvió hacia Sofía, que se había encogido contra la pared, abrazando a Mateo con una fuerza desesperada, como si pudiera protegerlo de la crueldad que emanaba de aquella mujer. Alejandro sintió un impulso primario de defenderlos, de alzar una barrera contra aquel ataque, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. La mención de su hijo lo había paralizado, transportándolo de nuevo a aquella carretera mojada, al grito ahogado de Elena, al silencio imposible que vino después. El dibujo en su mano se arrugó bajo la presión de sus dedos. ¿Cómo podía justificar aquel atisbo de calor en su pecho cuando su propia familia se había convertido en cenizas por su culpa? El silencio de Alejandro fue la única respuesta, un vacío que Verónica interpretó como una rendición. Una sonrisa torcida y triunfal se dibujó en sus labios. Lo sabía. Sabía que la culpa era un ancla demasiado pesada. Se giró hacia Sofía con una autoridad indiscutible, su dedo índice apuntando directamente hacia la puerta, como si fuera un arma. «Tienes 5 minutos para recoger tus cosas y desaparecer de esta casa. No quiero volver a ver tu cara ni la de tu hijo nunca más». La amenaza resonó en la habitación, sellando el destino de la madre y el niño. Pero mientras Sofía comenzaba a temblar, con lágrimas de pura desesperación brotando de sus ojos, algo se movió en la mirada de Alejandro. Un destello oscuro, una tormenta contenida. Su mano, que aún aplastaba el papel, se detuvo. En su mente, el llanto de Mateo se mezclaba con el eco de otra risa infantil, una risa que juró proteger y que falló en hacerlo. La pregunta ya no era qué haría, sino a quién decidiría traicionar esta vez. El tiempo se detuvo en la habitación, suspendido en la crueldad de las palabras de Verónica. Para Alejandro, cada segundo era una tortura, un eco de su propio fracaso. Veía el rostro de Sofía desmoronarse, sus ojos anegándose en unas lágrimas silenciosas que hablaban de una vida entera de humillaciones. Veía a Mateo aferrarse a la pierna de su madre, un pequeño animalito asustado buscando un refugio que no existía. Y en el fondo de su mente, como un murmullo infernal, la voz de su cuñada no era más que el juicio que él mismo se había impuesto durante 5 largos años. Ella era la encarnación de su culpa, la guardiana de su penitencia, y oponerse a ella era como intentar rebelarse contra su propio castigo. Se sentía un cobarde, un espectador impotente de una injusticia que él mismo había permitido al abrir una puerta la noche anterior. Su silencio no era una decisión, era la pesada losa de un cementerio que llevaba sobre los hombros, y bajo ella cualquier atisbo de rebelión moría asfixiado. Verónica saboreó la parálisis de Alejandro como una victoria personal y definitiva. Su expresión, antes tensa por la furia, se relajó en una mueca de desprecio satisfecho. Con la certeza de quien sabe que ha ganado la batalla, avanzó hacia Sofía. No le gritó, su crueldad era más refinada. Su mano, enjollada y pálida, se posó sobre el hombro de la joven con una presión que era a la vez una orden y una humillación.
Vamos, dijo con una dulzura venenosa que helaba la sangre. No hagas esto más difícil. Recoge a tu hijo y lárgate. Sofía se estremeció bajo su tacto como si la hubieran quemado. Con movimientos torpes y el corazón hecho añicos, se agachó para tomar la mano de Mateo, susurrando palabras ininteligibles de consuelo, que sonaban más a una disculpa por haberlo traído a un mundo tan hostil. La escena era un cuadro de desesperación absoluta, la rendición de la inocencia ante el poder arbitrario y despiadado, y Alejandro seguía siendo una estatua de mármol, un testigo mudo de la catástrofe. Justo cuando Sofía tiraba suavemente de la mano de su hijo para guiarlo hacia la puerta, hacia el frío y la incertidumbre, ocurrió algo imposible. Mateo, que hasta ese momento había permanecido en un silencio casi absoluto, un pequeño fantasma aterrorizado por la tormenta que se desataba a su alrededor, se soltó de su madre. Dio un paso vacilante hacia adelante, no hacia Verónica ni hacia Sofía, sino hacia el hombre que los observaba desde el otro lado de la habitación. Sus grandes ojos oscuros, llenos de un pánico infantil, se fijaron en los de Alejandro. El aire pareció espesarse, cargado de una electricidad insoportable. Entonces una vocecita clara y temblorosa, una voz que no había resonado en meses, quebró el silencio como un cristal. «No dejes que nos lleve, papá». La palabra resonó con la fuerza de una explosión, un misil teledirigido que impactó directamente en el centro del alma devastada de Alejandro Vargas, demoliendo en un instante el mausoleo que había construido a su alrededor. El shock fue total, una onda expansiva que dejó a todos sin aliento. La mano de Verónica se retiró del hombro de Sofía como si hubiera recibido una descarga eléctrica, su rostro una máscara de incredulidad que rápidamente se transformó en una furia demencial. Aquello era la profanación definitiva, la blasfemia más atroz que podía concebir. Sofía se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo que era una mezcla de horror por la confusión de su hijo y el milagro de volver a oír su voz. Pero para Alejandro, el mundo se había desintegrado. La palabra papá no fue un error, fue un fantasma que se materializó en la habitación. Cerró los ojos y vio a Daniel, su propio hijo, con 6 años, mirándolo con esa misma expresión de confianza ciega. Escuchó su risa, sintió el peso de su pequeño cuerpo en sus brazos. Un dolor tan agudo y primordial le atravesó el pecho que creyó que iba a morir allí mismo, pero en medio de esa agonía, una claridad brutal lo inundó, una rabia pura y helada que quemó la culpa y la convirtió en cenizas. Cuando Alejandro abrió los ojos de nuevo, ya no era el mismo hombre. La apatía y el tormento habían desaparecido, reemplazados por una calma letal que erizó el vello de la nuca de Verónica. Se movió, no de forma impulsiva, sino con la lentitud deliberada de un depredador que ha elegido a su presa. Cada paso que daba hacia ellas era un terremoto silencioso que cambiaba la geografía del poder en la habitación. Se detuvo a un palmo de su cuñada, interponiendo su cuerpo como un escudo indestructible entre ella y la pequeña familia que temblaba a su espalda. No la miró a ella. Su mirada se posó en Mateo y por un instante, una emoción indecible, una mezcla de dolor y una feroz ternura, suavizó sus facciones. Luego, levantó la vista hacia Verónica, y sus ojos grises eran 2 fragmentos de hielo. Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro, pero resonó como una sentencia de muerte. «Vuelve a tocar a ese niño», le dijo, «y te juro por la memoria de mi hijo que te borraré de mi vida como si nunca hubieras existido». La amenaza de Alejandro no se disolvió en el aire, sino que se solidificó, convirtiéndose en una barrera invisible pero infranqueable. Verónica lo miró, y por primera vez en 5 años no vio al hombre roto que podía moldear a su antojo con el cincel de la culpa. Vio a un extraño, un ser con una voluntad de acero que había emergido de las ruinas de su dolor. El shock inicial en su rostro se transformó en algo mucho más peligroso, una calma glacial, una lucidez perversa. Sus labios, antes curvados en una mueca de triunfo, se enderezaron en una línea fina y dura. No pronunció una sola palabra. En su mente la batalla había cambiado de frente. Ya no se trataba de proteger la memoria de su hermana,
sino de destruir a la mujer y al niño que habían obrado aquel milagro oscuro, que habían resucitado a Alejandro solo para arrebatárselo a ella, la única guardiana legítima de su sufrimiento. El silencio de Verónica fue más aterrador que cualquier grito, una promesa de una guerra sin cuartel, con una lentitud deliberada, como si estuviera representando un papel en una tragedia. Verónica dio un paso atrás. Su mirada, afilada como un fragmento de obsidiana, se deslizó de Alejandro a Sofía, desnudándola con un desprecio que era casi físico. No era la mirada de alguien que ve a una rival, sino la de un entomólogo observando a un insecto insignificante que ha osado contaminar un espécimen puro. Luego, sus ojos se posaron en Mateo, y en ellos no hubo odio, sino algo peor, una absoluta negación de su existencia. Para Verónica, él no era un niño, era una aberración, un eco grotesco de lo que se había perdido. Finalmente, volvió a mirar a Alejandro, y una sonrisa casi imperceptible, venenosa y llena de lástima, se dibujó en su rostro. «Has cometido un error, Alejandro», susurró, y su voz era el siseo de una serpiente retirándose a la oscuridad. «Un error que te costará mucho más de lo que crees. Estás eligiendo un fantasma nuevo para huir del antiguo, pero la deuda con los muertos siempre se paga». Cada palabra fue un dardo envenenado, diseñado para reactivar la herida que Alejandro acababa de empezar a cauterizar. La mención de la deuda, de los fantasmas, lo golpeó con una fuerza brutal, y por un instante, la armadura de rabia que lo protegía se agrietó. Tenía razón. Estaba simplemente usando a esta mujer y a su hijo como un bálsamo egoísta para su propia alma torturada. La duda, esa vieja compañera de sus noches de insomnio, lo asaltó con una ferocidad renovada. Miró a Sofía, que lo observaba con una mezcla de terror y una gratitud que él sentía no merecer, y luego a Mateo, cuya inocencia había sido la chispa que había incendiado todo. La confusión lo ahogaba, pero la imagen del niño temblando en el suelo helado del sótano volvió a su mente como un ancla. No, esto no era por él, era por la injusticia que había presenciado. Apretó la mandíbula, su rostro una máscara de granito. «Fuera de esta habitación, Verónica», ordenó con una voz que no admitía réplica, aunque por dentro la tormenta de la culpa amenazaba con ahogarlo de nuevo. Verónica no esperó una segunda orden. Se dio la vuelta con la elegancia de una reina depuesta, su espalda recta y su cabeza alta. Cada paso que daba al alejarse era una declaración de intenciones. No huía, se replegaba para preparar un contraataque devastador. Al cerrar la puerta tras de sí, no hubo un portazo, sino un clic suave y definitivo, el sonido de una celda que se cierra, de una sentencia que se ha dictado en silencio. Sabía que había perdido esta escaramuza, pero la guerra apenas comenzaba. Alejandro, en su desesperado intento por sentirse vivo, le había entregado el arma perfecta. Ya no necesitaba recordarle su culpa pasada. Ahora podía construirle una nueva, una que crecería y se pudriría en el presente. La empleada y su bastardo, como los llamaba en su mente, no eran solo intrusos, eran la munición que usaría para destruir cualquier atisbo de paz que Alejandro se atreviera a buscar, asegurándose de que el mausoleo que ambos habían construido para Elena y Daniel permaneciera intacto para siempre. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó en la habitación era denso y pesado, cargado de las palabras no dichas y las emociones desbordadas. Sofía seguía pegada a la pared, abrazando a Mateo con una fuerza que le hacía daño, como si temiera que Verónica pudiera materializarse de nuevo y arrebatárselo. Alejandro se quedó inmóvil en el centro de la estancia, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. Había levantado un muro para protegerlos, pero al hacerlo, se había encerrado con ellos en un territorio desconocido y peligroso. El lujo que los rodeaba, las sábanas de seda, los muebles caros, todo parecía una burla, una escenografía absurda para el drama de tres almas rotas. Por primera vez en años, no se sentía solo, pero la compañía era una mezcla de responsabilidad abrumadora y un terror sordo a la esperanza que amenazaba con brotar en el terreno baldío de su corazón. La humillación y el miedo en los ojos de Sofía eran un espejo de su propio fracaso. Finalmente, rompió la parálisis. Se acercó a ellos,
sus movimientos torpes, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo en su propia casa. No sabía qué decir, qué hacer. Las palabras de consuelo se habían extinguido en su vocabulario hacía mucho tiempo. Se arrodilló lentamente, no frente a Sofía, sino frente a Mateo, buscando el contacto visual con el pequeño que había desencadenado el cataclismo. El niño lo miraba con unos ojos enormes y asustados, pero sin rastro de la acusación que él esperaba. «Nadie os va a hacer daño», dijo Alejandro, y su voz sonó extraña, ronca por el desuso emocional. «Esta es vuestra habitación. Quédense aquí. Yo me encargaré de todo». No era una promesa, era un juramento hecho a la desesperada. Sofía solo pudo asentir, las lágrimas rodando por sus mejillas en silencio. No sabía si aquel hombre era su salvador o el arquitecto de una nueva pesadilla, pero en ese momento no tenía otra opción que confiar en la tormenta que habitaba en 1900. Sus ojos grises. Mientras tanto, en el ala opuesta de la mansión, Verónica había llegado a su estudio personal, un espacio tan frío e impecable como ella. No lloraba, no gritaba. Su furia se había cristalizado en una determinación letal. Se sentó en su escritorio de caoba y encendió su ordenador portátil. Sus dedos, adornados con anillos caros, se movieron sobre el teclado con una precisión quirúrgica. No buscaba consuelo, buscaba información. Escribió el nombre completo de Sofía, que había obtenido de los registros del personal, y comenzó a cavar. Buscaba cualquier cosa, un antecedente, una deuda, un exmarido violento, cualquier grieta en la vida de esa mujer que pudiera usar para convertirla en una amenaza, en un peligro para la casa y por extensión para Alejandro. Su rostro, iluminado por el brillo azulado de la pantalla, era una máscara de concentración malévola. Estaba convencida de que todo el mundo tenía un secreto sucio, y estaba dispuesta a desenterrar el de Sofía para usarlo como una pala con la que cavar su tumba. Un par de horas más tarde, un silencio tenso se había apoderado de la mansión. Alejandro había ordenado que subieran la cena a la habitación, un gesto que pretendía ser amable, pero que solo acentuó la sensación de encierro. Sofía apenas probó bocado, mientras Mateo, agotado por la tensión, se había quedado dormido en la inmensa cama. Justo cuando Alejandro se disponía a retirarse a su propia soledad, el timbre de la entrada principal resonó por toda la casa, un sonido inusual y estridente a esa hora de la noche. Un mal presentimiento, frío y afilado, le recorrió la espalda. Bajó las escaleras de mármol con el corazón martilleándole en el pecho. Abrió la pesada puerta de madera y se encontró con dos figuras que no esperaba. Un hombre y una mujer vestidos con trajes formales y rostros impasibles. La mujer le mostró una identificación. «Buenas noches, señor Vargas. Somos de los servicios sociales. Hemos recibido una denuncia anónima muy grave sobre un menor en situación de riesgo en esta dirección. Venimos a hablar con una tal Sofía Ramírez acerca de la custodia de su hijo». Las palabras de la trabajadora social cayeron en la opulenta entrada como fragmentos de hielo. Cada sílaba, una sentencia inapelable. Alejandro sintió cómo el suelo de mármol se enfriaba bajo sus pies, una corriente helada que le subía por la espina dorsal y le paralizaba la voluntad. Intentó hablar, articular una defensa, pero su voz, esa voz que comandaba juntas directivas y cerraba tratos millonarios, se quebró en un susurro inútil. Los dos funcionarios, un hombre y una mujer de rostros impasibles y miradas entrenadas para detectar la mentira, entraron en la mansión con una autoridad que el dinero no podía comprar ni intimidar. En ese preciso instante, Verónica apareció en lo alto de la escalera, con una bata de seda y el rostro compungido de una actriz consumada, interpretando a la perfección el papel de la tía preocupada que había hecho lo correcto, aunque le rompiera el corazón. Sofía, de pie detrás de Alejandro, temblaba de un pavor ancestral, el miedo de los desposeídos al sistema, una maquinaria impersonal y aplastante que nunca jugaba a su favor. Sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que acababa de entrar en una pesadilla de la que no se despertaba fácilmente. La humillación comenzó de inmediato, metódica y brutal. Separaron a Sofía de Alejandro y la condujeron al salón principal,
un espacio diseñado para impresionar que ahora se sentía como una sala de interrogatorios. La sentaron en un sofá de cuero blanco que parecía tragársela y comenzaron el bombardeo de preguntas. Cada interrogante era un bisturí que diseccionaba su vida, su pobreza, sus fracasos. ¿De dónde venía? ¿Por qué huyó? ¿Quién era el padre de su hijo? ¿Cómo había sobrevivido sin un empleo estable? ¿Por qué no había buscado ayuda antes? Sus respuestas, teñidas de vergüenza y miedo, eran tergiversadas al instante, convertidas en pruebas de su inestabilidad y negligencia. Su huida de una vida de abusos se transformó en un patrón de conducta errático. Su lucha por mantener a Mateo alimentado y a salvo se pintó como una existencia precaria e inadecuada para un niño. Sofía sentía cómo su identidad se desmoronaba, reducida a un expediente de carencias y malas decisiones, su dignidad despojada capa por capa bajo la mirada clínica y deshumanizada de los extraños que sostenían el destino de su hijo en sus manos. Mientras Sofía era desollada verbalmente en el salón, Verónica tejía su red de veneno en el estudio contiguo con el otro trabajador social. Con lágrimas de cocodrilo surcando sus mejillas perfectamente maquilladas, le confió sus más profundas y fabricadas preocupaciones. Describió a Sofía como una mujer emocionalmente frágil, propensa a ataques de llanto y a una paranoia alarmante. Mencionó, con una falsa reticencia, cómo la había encontrado hablando sola en los pasillos, cómo su historia cambiaba constantemente. Pintó a Alejandro no como un protector, sino como una víctima, un hombre bueno y atormentado por su propia tragedia, cuya compasión estaba siendo explotada de manera despiadada. Verónica era una maestra de la manipulación, y sus palabras, cargadas de una aparente sinceridad y dolor, construyeron un retrato devastador de Sofía como una madre peligrosa, una intrusa que había traído el caos y la inestabilidad a un hogar que aún lloraba a sus muertos. Cada mentira era una palada de tierra sobre el ataúd que estaba construyendo para ella. La inspección de sus escasas pertenencias fue la culminación de la farsa. Verónica, con una expresión de profunda pena, guió a la trabajadora social a la habitación de invitados, donde la pequeña maleta de Sofía yacía abierta como una herida. Con una habilidad que delataba una premeditación escalofriante, la funcionaria encontró, escondida entre la ropa doblada de Mateo, una botella de licor barato a medio consumir y un frasco de pastillas para la ansiedad con la etiqueta arrancada. Sofía ahogó un grito de incredulidad, su mente incapaz de procesar la traición. Juró que nunca había visto esos objetos en su vida, pero sus negaciones eran el susurro de un fantasma contra el rugido de la evidencia plantada. La mirada de la trabajadora social se endureció, transformándose en una máscara de reproche y confirmación. La trampa se había cerrado. Sofía ya no era solo una madre negligente a sus ojos, era una alcohólica, una adicta, un peligro, inminente para la seguridad de su propio hijo. La humillación era tan absoluta que le robó el aire de los pulmones. Alejandro, observando la escena desde el umbral, sintió una rabia impotente que amenazaba con consumirlo. Intentó mover los hilos, usar el poder que siempre le había servido de escudo. Llamó a su abogado, mencionó nombres influyentes, ofreció cualquier recurso necesario para demostrar la verdad. Pero por primera vez en su vida, su poder se estrellaba contra un muro infranqueable. Para los trabajadores sociales, su intervención desesperada no era la de un hombre defendiendo a una inocente, sino la de un millonario intentando encubrir un escándalo, o peor aún, la de un hombre ciego y manipulado por una mujer astuta. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto de frustración, solo servía para reforzar la narrativa de Verónica. Estaba atrapado, su fortuna y su influencia convertidas en cenizas ante la maquinaria burocrática del Estado. Sintió la misma impotencia asfixiante que lo había paralizado en la carretera mojada hacía 5 años, un espectador mudo de una tragedia que no podía detener, un fracaso monumental que se repetía como una maldición. El golpe de gracia vino de la mano de Verónica, una estocada final diseñada para aniquilar cualquier resquicio de duda. Con una mano temblorosa, le entregó a los funcionarios una carpeta. Dentro había un informe médico,
sellado y firmado por un pediatra de una clínica privada. Verónica explicó, con la voz quebrada por la emoción, que había estado tan preocupada por la tos persistente de Mateo que había contratado al médico para que lo examinara discretamente. El informe era una obra maestra de la calumnia médica, un documento plagado de terminología clínica que detallaba supuestos signos de desnutrición, retraso en el desarrollo y negligencia en el cuidado básico. Era una mentira envuelta en el manto de la autoridad científica, una prueba irrefutable que sentenciaba a Sofía sin apelación. La lucha de Sofía por cada caloría, cada abrigo, cada noche en vela cuidando de su hijo, había sido retorcida y convertida en un acto de crueldad por omisión, validado por un profesional corrupto comprado por el dinero de Verónica. La decisión fue fulminante, pronunciada con una frialdad administrativa que la hacía aún más cruel. Le informaron a Sofía que, en vista de las abrumadoras pruebas y la situación de riesgo evidente, Mateo sería puesto bajo custodia protectora del Estado de forma inmediata. El mundo de Sofía se hizo añicos. Los gritos de Mateo, despertado por la tensión, fueron cuchillos que desgarraron el aire de la mansión. Se aferró a las piernas de su madre, su pequeño cuerpo convulsionando por el pánico y la confusión. Sofía se arrodilló, suplicando, implorando, intentando explicar lo inexplicable, pero sus palabras se perdían en el vacío. Cuando el trabajador social se agachó para tomar la mano de Mateo, Sofía se aferró a él con la fuerza de una leona, un grito animal y desgarrador brotando de lo más profundo de su ser. Fue necesaria la intervención del otro funcionario para separarlos, un acto de violencia suave pero implacable. Alejandro observaba, paralizado, un testigo de piedra de la ejecución de un alma, el eco de otro llanto infantil resonando en los pasillos de su memoria. El silencio que descendió sobre la mansión tras el cierre de la puerta principal no era paz, era el silencio de una tumba recién sellada. Sofía se derrumbó sobre la alfombra persa, su cuerpo sin fuerza, sus ojos vacíos, más allá de las lágrimas. Era un recipiente que había sido vaciado de todo, de su hijo, de su esperanza, de su voluntad de vivir. Verónica permanecía de pie en el umbral del salón, una estatua de Victoria helada, su rostro sereno, ocultando el júbilo monstruoso que sentía por dentro. Su mirada se encontró con la de Alejandro, y en sus ojos fríos no había triunfo, sino una advertencia, una lección brutalmente impartida. Aquello era el precio de su rebelión, el castigo por atreverse a profanar el santuario de su dolor. Alejandro se quedó en medio de la devastación, el dibujo de Mateo todavía en el bolsillo de su chaqueta, un trozo de papel que ahora se sentía como una brasa ardiente. Había intentado salvarlos, y en su lugar los había conducido a un infierno mucho peor. La esperanza no solo había muerto, había sido ejecutada ante sus ojos. Los días que siguieron a la partida de Mateo fueron un descenso a un infierno de silencio y vacío. La mansión, que antes era un mausoleo, para la memoria de su familia, se había convertido en la tumba de una esperanza recién nacida. Sofía no hablaba, no comía, apenas se movía. Se había transformado en un fantasma que deambulaba por los pasillos, sus ojos fijos en un punto invisible, reviviendo una y otra vez la imagen de su hijo siendo arrancado de sus brazos. Alejandro la observaba desde la distancia y cada segundo de su dolor era una brasa al rojo vivo sobre su propia culpa. Sin embargo, bajo el peso de esa nueva agonía, algo diferente comenzaba a gestarse en su interior. La autocompasión y el tormento, que lo habían paralizado durante 5 años, se estaban calcinando, dejando tras de sí una rabia fría, metódica y absolutamente letal. No era solo el dolor por la injusticia, era la furia de un hombre que había permitido que el mal entrara en su casa y profanara lo único puro que había encontrado en mucho tiempo. Una noche, incapaz de soportar más la quietud sepulcral, Alejandro entró en la habitación de invitados donde Sofía permanecía acurrucada en la cama, convertida en un ovillo de sufrimiento. No encendió la luz, se sentó en el borde del colchón, el silencio entre ellos tan denso que podía cortarse. No le ofreció palabras vacías de consuelo, pues sabía que serían un insulto a su dolor. En su lugar le habló con una voz que era un juramento de sangre,
una promesa forjada en el fuego de su propia rabia redentora. Voy a traerlo de vuelta, Sofía. No sé cómo ni cuánto tardaré, pero te juro por todo lo que he perdido que tu hijo volverá a dormir en esta cama. No te pido que me creas, solo te pido que respires hasta que lo consiga. Por primera vez en días, Sofía se movió. Un levísimo temblor recorrió su cuerpo, y aunque no respondió, en la oscuridad, Alejandro sintió que su juramento había encendido una minúscula llama en la más profunda de las oscuridades. A la mañana siguiente, Alejandro ya no era un viudo atormentado, era un estratega en pie de guerra. Se encerró en su estudio y comenzó a reconstruir la noche de la intervención, no con la memoria de un hombre afligido, sino con la lógica implacable de un CEO que analiza una operación hostil. La aparición de los servicios sociales, la evidencia plantada, el informe médico, todo era demasiado perfecto, demasiado teatral. La actuación de Verónica, con sus lágrimas calculadas y su preocupación fingida, apestaba a premeditación. La duda se convirtió en una espina de hielo en su cerebro. ¿De dónde había sacado Verónica un informe médico en cuestión de horas? ¿Cómo sabía qué resortes tocar en la burocracia para lograr una respuesta tan inmediata y devastadora? Comprendió que no se enfrentaba a los celos de una cuñada dolida, sino a una conspiración meticulosamente planeada, y eso significaba que Verónica no había actuado sola. No iba a jugar según las reglas de Verónica, ni a confiar en un sistema que ya había sido corrompido. Descolgó el teléfono e hizo una llamada que no había hecho en años. Una llamada a un hombre que operaba en las sombras, un investigador privado conocido por su eficacia brutal y su total discreción. Le dio instrucciones claras y concisas, sin omitir ningún detalle, por humillante que fuera. Quería un informe completo sobre la vida de Sofía Ramírez, cada trabajo, cada residencia, cada relación, para construir una defensa inexpugnable. Y, lo más importante, quería una vigilancia 24 horas sobre Verónica. Cada llamada, cada encuentro, cada transacción bancaria. No buscaba justicia, buscaba munición. Quería desenterrar cada secreto, cada debilidad, cada mentira de su cuñada para construir un arma con la que demoler el castillo de falsedades que ella había erigido, pieza por pieza. Mientras la maquinaria de su venganza se ponía en marcha, recibió una llamada inesperada del centro de acogida donde estaba Mateo. La voz de la trabajadora social sonaba cansada y frustrada. El niño no se adaptaba, se negaba a comer, no hablaba con nadie y pasaba horas en un rincón, inmóvil. Había desarrollado una fiebre que no remitía. Pero entonces la mujer mencionó un detalle que hizo que el corazón de Alejandro se detuviera. Habían encontrado en el bolsillo de su pantalón un trozo de papel arrugado, el dibujo de la casa grande y las 3 figuras sonrientes. Era lo único a lo que se aferraba. A veces susurraba una palabra, una sola, ininteligible para ellos, mientras señalaba la figura más grande del dibujo. La mujer le preguntó si sabía qué podía significar. Alejandro cerró los ojos, el dolor y una extraña y feroz ternura luchando en su pecho. Sabía exactamente qué significaba. En medio de su terror, el niño no llamaba a un salvador, llamaba al hombre al que, por un instante, había llamado papá. Unos días después, el primer informe del investigador llegó a su correo electrónico. Era el dossier sobre la vida de Sofía. Alejandro lo leyó con el estómago encogido, preparándose para lo peor, temiendo encontrar algo que justificara las acusaciones de Verónica. Pero lo que encontró fue la historia de una supervivencia heroica. Página tras página, se detallaba la vida de una mujer que había huido de un maltratador, que había trabajado en empleos precarios y mal pagados, que había dormido en albergues y en coches, todo para mantener a su hijo a salvo y alimentado. No había ni un solo indicio de alcoholismo, ni de abuso de sustancias, ni de negligencia. Era el retrato de una madre luchadora, cuya única falta había sido ser pobre y vulnerable en un mundo que desprecia ambas cosas. La evidencia era irrefutable. Cada acusación de Verónica no era una exageración, era una invención pura y simple, una calumnia fabricada con el único propósito de destruir. Con la inocencia de Sofía confirmada, toda la atención se centró en Verónica.
El cambio en la atmósfera de la casa era palpable. Alejandro la trataba con una frialdad cortante. Sus ojos grises ya no reflejaban tormento, sino el cálculo de un cazador esperando el momento oportuno para atacar. Verónica sintió el cambio y la invadió una inquietud que no había experimentado antes. Intentó recurrir a sus viejas armas, mencionando a Elena, evocando la memoria de Daniel, pero sus palabras rebotaban en el muro de indiferencia de Alejandro. Él ya no era su prisionero. Esta pérdida de control la volvió descuidada. La paranoia la llevó a contactar a sus cómplices para asegurarse de que su historia se mantuviera firme, sin saber que cada una de sus llamadas, cada uno de sus movimientos, estaba siendo meticulosamente registrado por un equipo que seguía cada uno de sus pasos, esperando el error que la delataría. La llamada del investigador llegó a medianoche, despertando a Alejandro de un sueño intranquilo. «Tenemos algo, señor Vargas, algo grande». La voz del hombre al otro lado de la línea era tensa, cargada de la excitación del descubrimiento. «Hemos estado siguiendo sus transacciones y movimientos». Hizo una retirada de efectivo importante 2 días antes de la denuncia. «Creíamos que era para pagar a alguien y teníamos razón. La hemos seguido. Se reunió con un hombre en una cafetería discreta en las afueras de la ciudad. Le hemos identificado. Le envío una fotografía ahora mismo». El teléfono de Alejandro vibró. Abrió el archivo de imagen con los dedos temblorosos. La fotografía era granulada, tomada desde la distancia pero inequívoca. Mostraba a Verónica entregando un sobre grueso a un hombre de mediana edad. Alejandro sintió cómo el aire se le congelaba en los pulmones. No. Necesitaba que el investigador se lo confirmara. Reconoció al hombre al instante. Era el pediatra cuyo informe había condenado a Mateo, el mismo que había firmado la sentencia que destrozó la vida de Sofía. La fotografía en la pantalla de su teléfono no era solo una prueba, era un veredicto. La rabia de Alejandro Vargas se había enfriado hasta convertirse en un bloque de hielo, un propósito tan claro y afilado como el filo de un bisturí. No habría un enfrentamiento privado, no le concedería a Verónica la dignidad de una batalla a puerta cerrada. La humillación debía ser pública. La verdad debía resonar en los mismos muros que habían sido testigos de su crueldad. Con una calma que helaba la sangre, convocó a todo el personal de la casa al gran salón. A Elena, la anciana cocinera de ojos amables. A Javier, el jardinero silencioso. A las 2 empleadas de limpieza que siempre habían temido a Verónica. Los reunió bajo el pretexto de un anuncio importante, sus rostros llenos de una curiosidad nerviosa. Luego envió a Elena a buscar a Sofía, pidiéndole que la trajera sin importar su estado. Quería que la víctima estuviera presente para presenciar la caída de su verdugo. Quería que viera la justicia con sus propios ojos. Verónica descendió la escalera de mármol con la arrogancia de una reina que acude a una audiencia con sus súbditos. Al ver al personal reunido y a Sofía, un fantasma de mujer de pie junto a la chimenea, una sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios. Creyó que Alejandro finalmente iba a poner orden, a expulsar a la intrusa de una vez por todas. Se colocó a su lado, asumiendo su papel de guardiana del hogar. Alejandro esperó a que el silencio se hiciera absoluto, un vacío tenso que amplificaba cada respiración. Entonces, se giró hacia ella, su voz desprovista de toda emoción, un arma cargada en la quietud. «Verónica, quiero agradecerte públicamente tu incansable preocupación por esta casa», le dijo, «y sobre todo, tu devoción por la memoria de mi familia». Cada palabra era una gota de veneno dulce, una trampa que ella no vio venir, y asintió con una modestia fingida, deleitándose en el reconocimiento que creía merecer. «Tu preocupación te llevó a llamar a los servicios sociales, ¿no es así?», continuó Alejandro, su tono aún neutro, pero sus ojos grises eran 2 pozos de hielo. «Lo hiciste por el bien de Mateo, por supuesto, porque viste algo que nadie más vio, un peligro inminente». Verónica, sintiendo el cambio sutil en la atmósfera, reafirmó su postura con fervor. «Por supuesto, Alejandro. Ese niño estaba en peligro. Su madre es una mujer inestable, una negligente. Hice lo que cualquiera habría hecho en mi lugar para proteger a un inocente». Su voz se llenó de una falsa emoción. Buscando la simpatía del personal,
que la observaba con una mezcla de miedo y confusión. Se sentía segura, protegida por el muro de mentiras que había construido con tanta meticulosidad. No imaginaba que ese mismo muro estaba a punto de derrumbarse sobre ella, aplastándola bajo el peso de su propia maldad. Fue entonces cuando la furia de Verónica se desató, creyendo que el silencio de Alejandro era una duda que podía explotar. «¿Y tú?», gritó, señalando a su cuñado con un dedo tembloroso. «Tú la dejaste entrar. Estás tan desesperado por llenar el vacío que Elena y Daniel dejaron que te aferras a esta basura. Estás profanando su recuerdo, traicionando a tu propia sangre por una cualquiera y su bastardo». El grito resonó en el salón, una blasfemia que hizo que todos se encogieran. Sofía sollozó en silencio, una herida fresca abierta sobre las cicatrices de las antiguas. Verónica había jugado su carta más poderosa, la culpa, el arma que siempre había funcionado. Esperaba ver a Alejandro desmoronarse, como tantas otras veces. Pero esta vez, él no se inmutó. La miró con una lástima gélida, como si estuviera observando a un insecto patético debatiéndose en sus últimos momentos antes de ser aplastado sin piedad. «Tienes razón en una cosa», dijo Alejandro, su voz ahora un trueno contenido que hizo vibrar el aire. «El recuerdo de mi familia ha sido profanado, pero no por ella, por ti». Con un movimiento lento y deliberado, conectó su teléfono a la gran pantalla de televisión del salón. La imagen granulada de la cafetería apareció, nítida y gigantesca. Verónica entregando el sobre al pediatra. El shock fue un cataclismo silencioso. El rostro de Verónica se drenó de todo color, sus ojos desorbitados por el terror y la incredulidad. El personal ahogó exclamaciones de asombro. Sofía se llevó una mano a la boca, sus piernas fallando mientras la verdad, tan brutal y monstruosa, la golpeaba con la fuerza de un tren. La evidencia no solo la acusaba, la desnudaba, exponiendo la podredumbre que se escondía bajo su fachada de luto y rectitud. La trampa se había cerrado y ella estaba en el centro, expuesta ante todos. «Es una farsa, un montaje», gritó Verónica, su voz rota por el pánico, buscando desesperadamente una salida que no existía. «Estás loco, Alejandro. Ella te ha envenenado la mente. Ese hombre es solo un viejo amigo, le estaba devolviendo un préstamo». Sus mentiras eran cada vez más desesperadas y absurdas, los manotazos de un ahogado, pero nadie la creía. La verdad estaba allí, proyectada en alta definición, una verdad innegable que convertía sus palabras en el graznido de un animal atrapado. Se giró hacia el personal, buscando un aliado, un rostro amigo, pero solo encontró miradas de desprecio y repulsión. Estaba sola, completamente sola, su poder evaporado, su máscara hecha añicos en el suelo. La guardiana del dolor se había revelado como lo que realmente era, un monstruo alimentado por el odio y la envidia. Fue Elena, la cocinera, quien asestó el golpe de gracia. Con una valentía que nadie esperaba de su frágil figura, dio un paso al frente. Su voz, aunque temblorosa, era firme. «La señora Verónica me pidió que le pusiera unas pastillas en el té a Sofía el día antes de que vinieran», dijo, sus ojos llenos de una tristeza indignada. «Dijo que era para calmarla, pero me negué, y la oí por teléfono, hablando de un tal doctor Ramos, presumiendo de que el dinero podía comprar cualquier diagnóstico». La confesión de la anciana fue la última pala de tierra sobre el ataúd de Verónica. La confirmación de un testigo presencial selló su destino de forma irrevocable. Ya no había escapatoria posible, ni negación que pudiera sostenerla. El salón se llenó de un silencio sepulcral, el silencio que precede a una ejecución. Alejandro se acercó a ella, su imponente figura proyectando una sombra que la engulló por completo. Su voz, cuando habló, no fue un grito, sino una sentencia dictada desde las profundidades de un infierno personal. «Usaste el nombre de mi esposa y de mi hijo para justificar tu maldad. Convertiste mi casa en tu coto de caza y te ensañaste con una mujer y un niño inocentes. No lo hiciste por duelo. Lo hiciste porque no soportas ver un atisbo de luz en la oscuridad de otros, porque tu alma está tan vacía como este mausoleo que intentaste construir». Se detuvo un instante, su mirada barriendo el rostro descompuesto de Verónica.
Coge tus cosas. Tienes 10 minutos para desaparecer de mi vida para siempre. Si vuelvo a verte, si te acercas a ellos o a mí, me aseguraré de que pases el resto de tus días en un lugar donde tu veneno no pueda tocar a nadie más. La orden fue absoluta, final. Verónica no suplicó. El shock la había dejado muda. Con la dignidad hecha jirones, dio media vuelta y subió las escaleras. Cada paso el eco de su derrota. El personal la observaba marchar, sin lástima, solo con el alivio de ver a un tirano depuesto. En el salón, el silencio regresó, pero esta vez no era tenso, sino expectante. Sofía seguía de pie junto a la chimenea, llorando en silencio, lágrimas de alivio, de incredulidad, de un dolor que por fin empezaba a ser purgado. Alejandro se giró hacia ella, sus ojos encontrándose a través de la habitación. Había ganado la guerra, había cumplido la primera parte de su juramento, pero ahora, en medio de los escombros de la batalla, ambos se enfrentaban a una pregunta mucho más aterradora. ¿Qué venía después? La justicia había sido servida, pero la paz y la sanación parecían un océano de distancia, un territorio desconocido que tendrían que aprender a navegar juntos o ahogarse en el intento. La marcha de Verónica dejó un silencio que no era de paz, sino de devastación. El personal se retiró con la discreción de las sombras, dejando a Alejandro y a Sofía solos en el inmenso salón, dos náufragos en una isla de mármol y dolor. Él la observó desde el otro lado de la estancia, viendo cómo su cuerpo, que había permanecido rígido durante toda la confrontación, comenzaba a temblar de forma incontrolable. Las lágrimas que había contenido brotaron por fin, no como un torrente, sino como un goteo lento y agotado, el último vestigio de una fuerza que se había consumido por completo. Alejandro sintió un impulso de acercarse, de ofrecer un consuelo que no sabía cómo dar. Por primera vez en 5 años, el vacío de la mansión no le recordaba a los que había perdido, sino a la vida que había estado a punto de dejar destruir. La victoria no se sentía triunfal, sino frágil y aterradora, como la primera luz del alba tras una noche de catástrofes. Con pasos lentos, como si temiera romper el frágil equilibrio que se había creado, Alejandro cruzó el salón. No se detuvo frente a ella, sino a su lado, mirando el mismo punto vacío en la pared. Su voz, cuando habló, fue apenas un murmullo ronco, despojado de toda autoridad. «Lo siento, Sofía. Siento haber permitido que esto llegara tan lejos. Siento no haber visto la oscuridad que anidaba bajo mi propio techo». Las palabras eran insuficientes, una ofrenda miserable ante la magnitud de su sufrimiento, pero eran las únicas que tenía. Sofía se giró para mirarlo, y en sus ojos anegados no había reproche, sino una pregunta silenciosa y desesperada. «Mi hijo», fue lo único que pudo susurrar. Alejandro asintió, su mandíbula apretada con una determinación que era un juramento de sangre. «Lo traeré de vuelta. Usaré cada recurso, cada contacto, cada céntimo de mi fortuna para deshacer esta injusticia. Te lo juro, no descansaré hasta que Mateo esté de nuevo en tus brazos, aquí, en esta casa, que a partir de ahora es también la vuestra». La promesa de Alejandro no fue una palabra vacía, sino el inicio de una guerra total. Desató una tormenta legal y mediática que sacudió los cimientos de las instituciones que Verónica había manipulado. El pediatra corrupto fue expuesto, su licencia revocada y su reputación convertida en cenizas. Los funcionarios de servicios sociales fueron sometidos a una investigación interna que reveló una red de negligencia y sobornos. Cada mentira de Verónica fue desmantelada con pruebas irrefutables, cada pieza de su conspiración pulverizada bajo el peso de la verdad. Apenas una semana después, un coche negro se detuvo frente a la mansión. Alejandro y Sofía esperaban en la entrada. La puerta se abrió y Mateo, pequeño y asustado, bajó del vehículo. Sus ojos recorrieron el rostro de su madre y un grito de puro alivio, «¡Mamá!», rompió el silencio. Corrió hacia ella y Sofía se arrodilló para recibirlo, abrazándolo con una fuerza que era a la vez desesperación y renacimiento. Alejandro observó la escena y el dolor de su propia pérdida se mezcló con una nueva y redentora alegría, sintiendo que al sanar la herida de ellos, comenzaba a cicatrizar la suya.
Los meses que siguieron transformaron la mansión de un mausoleo a un hogar. El silencio fue reemplazado por la risa de Mateo corriendo por los pasillos, el eco de sus pequeños pasos, un bálsamo para las paredes que solo habían conocido el luto. Sofía, con una serenidad que parecía imposible, recuperó su luz, su presencia llenando de calidez cada rincón. Alejandro, por su parte, se despojó de sus trajes oscuros y de la armadura de dolor que lo había mantenido prisionero. Descubrió la simpleza de sentarse en el suelo a montar un juguete, la paz de leer un cuento antes de dormir, la extraña felicidad de compartir una cena sin silencios incómodos. Creó una fundación con el nombre de su primera esposa e hijo, dedicada a ofrecer refugio y apoyo legal a mujeres y niños que huían de la violencia, convirtiendo su tragedia personal en un legado de esperanza para otros. El dinero que antes solo servía para aislarlo, ahora construía puentes, reparaba vidas y le enseñaba que la verdadera riqueza no se acumulaba, se compartía. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo de oro los ventanales del salón, Alejandro observaba a Sofía ayudar a Mateo con un dibujo en la alfombra persa. La escena era un eco de aquel primer día, pero todo había cambiado. Ya no eran un millonario roto y una empleada aterrorizada, sino los arquitectos de una nueva familia, una constelación improbable nacida del caos y la compasión. Se acercó y Mateo le mostró el papel. Era la misma casa grande y cálida, pero ahora había un jardín lleno de flores y un sol que sonreía con más fuerza. Sofía levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Alejandro en una comunicación silenciosa que iba más allá de la gratitud, un vínculo forjado en el fuego de la adversidad. En ese instante, comprendió que la vida no le había devuelto lo que perdió, sino que le había dado una segunda oportunidad para aprender a amar de nuevo, para construir un futuro sobre los cimientos del perdón. Nadie imaginó que aquella humilde niñera cambiaría sus vidas para siempre. Si la redención de Alejandro y la fuerza de Sofía han conmovido tu alma, regálanos un corazón para celebrar que la bondad siempre encuentra un camino en medio de la oscuridad. ¿Crees que un solo acto de empatía tiene el poder de reconstruir un mundo roto? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has sido testigo de cómo las segundas oportunidades pueden sanar las heridas más profundas. Suscríbete a Susurros del Destino y activa la campana para que nunca te falten historias que te devuelvan la fe en la humanidad. Comparte este vídeo si crees firmemente que la verdadera familia no es la de la sangre, sino la que se elige y se construye con el corazón.